Bitcoin no está esperando a que el viejo sistema financiero le abra la puerta. La puerta ya está cediendo, pieza por pieza, mientras bancos, reguladores y grandes capitales construyen una nueva arquitectura del dinero delante de nosotros. Y atención, guerreros, porque este movimiento no llega con fuegos artificiales. Llega vestido de auditoría, custodia, bonos soberanos y tecnología blockchain. Satoshi-maníacos y locos por la descentralización, en el último bloque vimos a Bitcoin caer hacia los $63.000 mientras Wall Street aumentaba su exposición a Ethereum. El precio contaba una historia de presión, pero bajo el gráfico se preparaba otra jugada. Y además, muchos miraban una vela roja como si fuese el apocalipsis. Los centros de poder colocaban tuberías para que el dinero institucional circule por la cadena de bloques. El mercado hace ruido arriba, la transformación trabaja en silencio abajo. Hoy conectaremos 5 movimientos que por separado parecen noticias, pero unidos sobre el tablero financiero revelan un patrón. Mientras Tether se blinda con una auditoría completa, los reguladores avanzan aunque el Congreso siga atascado. Custodia Bank pelea ante el Tribunal Supremo, Franklin Templeton opera con un fondo monetario tokenizado y MUFG lleva repos soberanos japoneses a blockchain. Criptonautas, no es una colección de titulares, es el plano de un nuevo orden en construcción. Empezamos con Tether, porque el gigante de las stablecoins acaba de cruzar una frontera que llevaba años persiguiéndolo. La compañía completó la primera auditoría independiente completa de sus estados financieros anuales, y KPMG Estados Unidos emitió una opinión sin salvedades sobre sus cuentas de 2025. No hablamos de una revisión limitada que observa una fotografía puntual de las reservas. Hablamos de balance, resultados, flujos de efectivo, activos de respaldo, pasivos, sistemas y contrapartes bajo el microscopio. Según las cifras auditadas, las reservas de Tether superaban sus obligaciones en $6.814 millones. En otras palabras, la bóveda digital que sostiene USDT recibe una validación difícil de ignorar. Ahora, amantes de la criptoesfera, tras años escuchando que Tether era una bomba, un fantasma o una caja negra con wifi, KPMG aparece con traje y calculadora para confirmar que las cuentas reflejan razonablemente su situación financiera. La broma se cuenta sola, pero el impacto es serio. USDT funciona como infraestructura de pagos en el universo blockchain. Es liquidez, refugio temporal, puente entre exchanges y combustible para mercados que nunca duermen. Por eso esta auditoría no afecta solamente a una empresa. Refuerza una columna del flujo de capital cripto. No elimina riesgos ni vuelve intocable a Tether, pero reduce una sombra justo cuando las autoridades monetarias observan cada stablecoin como si llevara un detonador debajo del asiento. Mientras Tether fortalece su posición, Washington acelera la pelea por las reglas. La CFTC publicó la agenda de la reunión inaugural de su Comité Asesor de Innovación para el 20 de agosto, con criptoactivos, inteligencia artificial y mercados de predicción a debate. Llega mientras la Clarity Act sigue atascada en el Congreso. El aparato estatal todavía no decide quién manda, pero sus agencias buscan actuar con todas las herramientas disponibles. La SEC y la CFTC llevan recorriendo el mismo territorio, marcando límites y disputando competencias. Una vigila valores, la otra, derivados y materias primas. En medio quedan Bitcoin, Ethereum, los exchanges, las stablecoins y usuarios esperando reglas permanentes. Los guardianes monetarios quieren claridad, pero también autoridad, y cuando dos reguladores entran en una sala con mapas diferentes, ya sabéis qué ocurre. Alguien mueve una frontera con un bolígrafo. El asunto no es solo si habrá regulación, sino qué mercado nacerá de ella. Un marco claro puede abrir compuertas a fondos de inversión, banca internacional y custodia regulada. Un sistema confuso expulsa innovación, fragmenta liquidez y entrega ventaja al exterior. Esta reunión no resolverá todo,
pero confirma que los puntos de decisión alcanzan el núcleo de la arquitectura cripto. Y entonces llegamos a Custodia Bank, donde la batalla abandona los despachos regulatorios y se planta ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La Blockchain Association ha pedido al alto tribunal que examine el conflicto entre Custodia y la Reserva Federal por una cuenta maestra. Esa cuenta permitiría al banco conectarse directamente al sistema de pagos de la Fed sin depender de una entidad intermediaria. Parece un detalle técnico, pero es dinamita institucional. Acceder a esas vías significa entrar en las arterias del dinero bancario estadounidense. Custodia sostiene que un banco estatal elegible no debería quedar sometido a la discrecionalidad de la Reserva Federal. La otra cara teme que abrir esas puertas debilite controles. En el fondo, rompe bloques del cifrado, la pregunta es brutal. ¿Puede una institución nacida cerca del mundo cripto sentarse a la mesa con la banca tradicional? Bitcoin aparece aunque no se muestre en el expediente judicial. La red de Bitcoin nació para mover valor sin solicitar cuenta maestra, sin esperar autorización de un banco central ni depender de una infraestructura de pagos cerrada. Custodia intenta tender un puente entre la lógica descentralizada y el sistema monetario regulado. Si avanza, otras empresas seguirán caminos parecidos. Si fracasa, esas fronteras digitales continuarán vigiladas por los mismos guardianes, pero el nuevo orden no se construye únicamente peleando contra puertas cerradas. También avanza mediante autorizaciones discretas. La SEC comunicó que no recomendaría medidas de ejecución si determinados fondos de Franklin Templeton invierten efectivo en su propio Franklin On-Chain US Government Money Fund bajo condiciones específicas. Este vehículo tokenizado mantiene exposición a deuda pública estadounidense y registra oficialmente sus participaciones mediante un sistema integrado con tecnología blockchain. Deteneos, surfeadores de la blockchain. Un gigante de la gestión de activos usa la cadena de bloques para representar participaciones en un fondo monetario vinculado al tesoro. No es una moneda creada en un sótano ni una promesa lanzada desde una cuenta anónima. Es dinero tradicional, supervisado y empaquetado sobre infraestructura digital. La tokenización ya no golpea la ventana del distrito financiero, está dentro, conectando fondos, registros y custodia regulada. La ventaja buscada es clara: registros programables, operaciones ágiles, trazabilidad y menos fricción. Pero aparece una tensión esencial: llevar activos on-chain no significa descentralizarlos. Un fondo tokenizado puede utilizar blockchain y continuar bajo control corporativo, reglas de acceso y vigilancia regulatoria. Tecnología nueva, guardianes antiguos, bienvenidos al futuro, donde hasta la revolución llega acompañada por un departamento jurídico. Desde Estados Unidos saltamos a Japón. 4 compañías de MUFG, junto con Digital Asset Holdings y Progmat, lanzaron una prueba de concepto para llevar operaciones repo con bonos del gobierno japonés al Canton Network. El proyecto busca automatizar el ciclo de esas operaciones, ampliar las ventanas de liquidación y mejorar la eficiencia operativa, de financiación y de capital. Las operaciones repo son engranajes de los mercados financieros. Una parte entrega bonos soberanos a cambio de efectivo y acuerda recomprarlos después. Casi nadie habla de ellas en una cafetería, pero sostienen liquidez institucional. Que MUFG experimente con deuda soberana japonesa en una red blockchain significa que la tokenización entra en la sala de máquinas del sistema bursátil, no solo en su escaparate. Ahora conectemos todo. Tether obtiene una auditoría completa y refuerza la confianza en USDT. La CFTC prepara discusiones regulatorias mientras el Congreso sigue bloqueado. Custodia desafía los límites de acceso a la infraestructura de la Reserva Federal. Franklin Templeton integra un fondo monetario tokenizado en una estructura autorizada. Y MUFG prueba cómo mover garantías soberanas mediante una red blockchain más allá del horario bancario. 5 noticias, una dirección.
El dinero se vuelve programable, las fronteras entre banca y cripto se deforman y los centros de poder compiten por diseñar reglas antes de que el flujo de capital sea imposible de detener. Bitcoin continúa siendo la referencia incómoda. Es el activo que demostró que una red descentralizada podía custodiar y transferir valor sin un guardián central. Ahora el viejo sistema toma esa idea, la regula, la empaqueta y la conecta a sus mercados. El escenario positivo es enorme: mayor transparencia, liquidación rápida, acceso global y canales para los grandes capitales. El escenario peligroso también existe: una blockchain convertida en decorado tecnológico de un sistema tan cerrado como el anterior. Por eso no basta con celebrar que los bancos entren. Debemos observar quién controla las claves, quién puede participar, quién puede congelar activos y qué ocurre cuando la arquitectura del dinero cambia de forma, pero no de dueño. Así que permaneced atentos, Satoshi maníacos, porque el próximo gran movimiento quizá no empiece con una vela verde. Podría comenzar en una auditoría, una sentencia, una licencia o una operación con bonos a medianoche. Y cuando el mercado finalmente mire, la infraestructura ya estará colocada. Ahora decidme en comentarios, ¿este nuevo orden acerca la adopción real de Bitcoin y blockchain, o permite que la banca absorba la tecnología sin aceptar la descentralización? Suscribíos a Satoshi Manía Crypto, activad la campana, dejad vuestro like y compartid este vídeo con otros guerreros que quieran comprender lo que ocurre detrás del precio. Nos vemos en el próximo.